Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y hoy continuamos leyendo la palabra de Dios. Estamos iniciando hoy un nuevo día, una nueva misericordia, una nueva bendición. Y yo quiero pedirte que si en este momento puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, yo te doy gracias. Gracias porque me permites despertarme. Gracias porque me permites ver tu gloria un día más. Gracias porque me permites, Señor, levantarme y poder disfrutar de tu gracia y de tu favor en este tiempo. Dígale: Señor, yo te doy gracias porque entre todas las mujeres de la tierra me has escogido. Me has dado el privilegio de poder leer y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque has posado tu mirada sobre mí, porque te has acordado de tu sierva. Dile: gracias, Señor, porque no has olvidado mi vida, porque no has quitado tus ojos de mí, ni de mi casa, ni de mi generación. Y por eso te alabo y te glorifico en este día. Dile: Señor, yo te doy gracias, porque sin ti no podría hacer nada. Sin ti yo nada sería. Y por eso te glorifico y por eso me deleito en leer tu palabra. Por eso me deleito en buscar tu presencia. Por eso me deleito en este tiempo. Porque no es una carga, no es una exigencia, es un deleite para mí. Dile: Señor, no hay nadie obligándome. Es un deleite para mí poder tener este tiempo de lectura de la palabra. Porque me acerco más a ti, porque te conozco, porque te conviertes en la fuente de vida, en mi aliento. Necesito tu palabra como el aire. Necesito tu palabra como el alimento. Necesito tu palabra. Cuando no la consumo, me hace falta. Por eso te doy gracias porque me permites estudiarla. Gracias porque me permites leerla, escucharla, aprender. Gracias porque mi vida no es la misma. Y por eso te glorifico. Padre, yo te doy gracias por cada mujer que ha aceptado el desafío, por cada mujer que ha determinado a no rendirse, por cada mujer que a pesar de las dificultades, que a pesar de las circunstancias, ha decidido permanecer firme. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú nos hables a nuestro corazón, para que tú agudices nuestros sentidos espirituales, Señor, y nos mantengamos alertas a lo que tú quieres hablarnos a través de la palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Está todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera pasar más tiempo orando y extender muchísimo más este tiempo de oración, porque cuando leemos la palabra y oramos son dos elementos que, como van de la mano, cuando los hacemos es difícil detenerlos, pero este desafío es de lectura de la palabra, no de oración, y por eso trato de ser breve en el tiempo de oración, pero no hay forma de no glorificar a Dios por sus bendiciones. Hoy vamos a leer el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel. Estamos en la lectura de nuestro libro número 11. Mujeres, ya vamos por la tercera parte de la Biblia. Yo no sé si usted está tan alegre y tan emocionada como yo, pero no nos hemos detenido en este tiempo que llevamos y eso es una gran bendición. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 4, que tiene como título: Is-Boset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón Berotita. De los hijos de Benjamín,
porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí con forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón beerotita, de Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron a la casa, Isboset dormía y sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo reprendí y le maté en Siglat en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Y David ordenó a sus siervos, y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Bueno, vemos aquí cómo el narrador vuelve a demostrar que David no tomó el trono de Israel por la fuerza, y que tampoco toleraba que se cometieran crueldades presuntamente en el nombre del Señor. El hijo de Saúl era Isboset. Isboset fue un hombre que obtenía valor de otro hombre, Abner, en vez de obtenerlo de Dios. Cuando Abner murió, Isboset se quedó sin nada. En crisis y bajo presión se derrumbó en temor. El miedo, mujeres, puede paralizarnos, pero la fe y la confianza en Dios pueden superar el temor. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera todo temor. Si confiamos en Dios, seremos libres para responder con valentía ante las circunstancias, ante los sucesos que ocurren todos los días a nuestro alrededor. David consideró la acción de Recab y Baana como un crimen violento contra un hombre indefenso, lo cual los hacía acreedores de la ejecución. David reconocía que Dios lo protegía del peligro y que solo él afirmaría su trono. David llamó a Isboset justo. Como hijo de Saúl, Isboset tenía razón para pensar que estaba en la línea directa para subir al trono. No era malvado al querer ser rey, por el contrario, simplemente fue débil para oponerse a la injusticia. Aun cuando David sabía que Isboset no era el líder que necesitaba para unir a Israel, no tenía ninguna intención de matarlo. Dios ya le había prometido a David el reino, y él sabía que Dios iba a cumplir esa promesa. Cuando David se entera de esta muerte de Isboset, se pone furioso. Y yo creo que nosotras, conforme hemos ido leyendo cada capítulo, nos damos cuenta de cómo van a reaccionar estos personajes, porque ya conocemos el corazón de ellos. David se puso furioso y nunca había hecho ningún daño a Saúl, y pensó que este método del asesinato era cobarde. David quería unir a Israel. Él no quería abrir un abismo entre él y los seguidores de Isboset.
Para demostrar que él no tenía nada que ver con el exterminio del hijo real de Saúl, ordenó que los asesinos fueran ejecutados. Ellos, en lugar de hacer una gracia, estos dos hombres hicieron un desastre. No encontraron el favor del rey David. Isboset recibió una honrosa sepultura como hijo de Saúl que era. Todas las tribus de Israel reconocieron en David el líder fuerte que necesitaban y le van a prodigar su lealtad. Sin duda alguna, la amenaza filistea y la reputación militar de David lo van a ayudar a unificar al pueblo, que eso lo vamos a leer muy pronto en el capítulo 5. Vemos cómo definitivamente el episodio de la muerte de Isboset es lugar para presentar el personaje de Mefiboset. Mefiboset es hijo de Jonatán, que había quedado lisiado de los pies por una caída sufrida a la edad de 5 años. Mefiboset sería recibidor de las bendiciones de David a causa del pacto que David había hecho con Jonatán. Más adelante vamos a ver cómo el final de Mefiboset y de sus asesinos es un final cruel y a la vez triste, representando la derrota total de la casa de Saúl y el agradecimiento de la casa de David. Pero conforme avancemos con las lecturas, nos vamos a ir dando cuenta de estas cosas. Vamos a leer ahora el capítulo 5, que tiene como título: David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David. Pongamos mucha atención, porque ahora no es David buscándolos a ellos, son las tribus. Israel lo está buscando a él. Y le dicen: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. El rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Versículo 6. David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Versículo 11. Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Versículo 13. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natam, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafia, Elisama, Eliada,
Elifelet, versículo 17, David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció. Y David dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Amén. Bueno, vemos ahora cómo David es proclamado rey. Recordemos que Hebrón era una ciudad rica en historia y era la tumba de todos los patriarcas y sus mujeres, con excepción de Raquel. Esta es la tercera vez que David fue ungido como rey. Primero fue ungido en privado por el profeta Samuel. Luego fue coronado rey de la tribu de Judá. Y finalmente, aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, fue coronado y ungido rey de todo Israel. Cuando vivió fuera de la ley, la vida le pareció hostil. Sin embargo, la promesa de Dios de que lo haría rey de todo Israel se estaba cumpliendo. Aun cuando el reino sería dividido otra vez en menos de 75 años, la dinastía de David reinaría sobre Judá, el reino del sur, y por más de 400 años. Recordemos que Jesús también comenzó su ministerio público a la edad de 30 años. Al igual que David, que comenzó a reinar y reinó 40 años. David no llegó a ser el rey de Israel hasta que tuvo 37 años, a pesar de que se le había prometido el reino muchos años antes. Durante aquellos años, David tuvo que esperar pacientemente para que se cumpliera la promesa de Dios. Pero él no esperó de brazos cruzados. Dios lo preparó para el momento en que ya él tenía destinado que iba a reinar sobre todo Israel. Mujeres, si usted en este momento se siente presionada para obtener resultados, para obtener éxito inmediato, recuerde la paciencia de David. Si sobre usted ha sido declarada una palabra, si sobre usted ha sido profetizado algún llamamiento, alguna asignación, recuerde, Dios tiene el tiempo para que se cumpla esa promesa. ¿Qué tienes que hacer mientras se cumple? Prepararse para que en el momento en que llegue usted esté lista para cumplir con excelencia lo que el Señor le tiene prometido. En ese tiempo Dios lo preparó para su importante tarea. Un periodo de espera debe ayudarnos a prepararnos para fortalecer nuestro carácter. Jerusalén era una capital estratégica por estar ubicada entre las fronteras de las tribus del norte y Judá. Aún hoy sigue siendo la capital de Israel. David tomó la fortaleza de Sión, el monte al sur de Jerusalén. Posteriormente se le conoció como la ciudad de David, nombre que se mantiene hasta la actualidad. Jerusalén había estado bajo el control de los jebuseos desde el tiempo de Josué, debido a que se hallaba entre las fronteras, como les dije, de las tribus del norte y de Judá.
La ciudad amurallada de Jerusalén estaba localizada en una alta colina cerca del centro del Reino Unido de Israel y era considerado territorio neutral porque se localizaba en la frontera del territorio de las tribus de Benjamín y de Judá. Todavía seguía ocupada por los jebuseos y era una tribu cananea que nunca fue expulsada de la tierra. Por sus ventajas estratégicas, David hizo de Jerusalén su capital. Los jebuseos tenían una clara ventaja militar y se vanagloriaban estos hombres de su seguridad detrás de esas impenetrables murallas de Jerusalén, también llamada Sión, pero pronto descubrirían que sus paredes no los ayudarían. David los tomó por sorpresa al entrar a la ciudad a través de un canal de agua. Y es que solo en Dios estamos completamente sanas y salvas. Cualquier otra cosa es una seguridad falsa, mujeres. Ya sea que estemos rodeados por impresionantes paredes de piedra, ya sea que tengamos una casa confortable, ya sea que tengas una empresa o un trabajo seguro, no des por hecho que eso va a estar al día siguiente. Nuestra relación con Dios, y esto que quede grabado en el corazón nuestro, nuestra relación con Dios es la única seguridad que no puede ser quitada. Nos pueden quitar el trabajo, nos pueden quitar los hijos, nos pueden quitar el matrimonio, nos pueden quitar la comida, nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar las tierras, nos pueden quitar la iglesia. Lo único que no nos pueden quitar es nuestra relación con Dios. Esa es nuestra seguridad. Los jebuseos confiaban en las murallas que estaban alrededor de ellos, mas David confiaba en Dios. David reconocía que su fuerza provenía del Señor y que su éxito sobrepasaba cualquier logro personal. Su fortaleza tenía que ver en realidad con los propósitos de Dios para su pueblo. Milo era un gran relleno que le daba altura a la ciudad. Joab fue el encargado de reconstruir la ciudad propiamente dicha. Vemos que envían embajadores a David. Y este regalo de Hiram constituye un símbolo que anuncia el reconocimiento de David como rey de toda la nación, no solamente como la cabeza de la tribu de Judá. David supo entonces lo que le había confirmado como rey de Israel, que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Vemos que David viene aumentando ahora su harem, tomando más concubinas. Este hombre siguió tomando más mujeres mientras habitó en Jerusalén. Recuerden que esta no era una práctica que Dios aprobaba, era una práctica a la que Dios les había advertido no hacer, pero era algo parte de la cultura. Vemos cómo a partir del versículo 17, David derrota a los filisteos. La derrota de los filisteos fue tan contundente que dejaron de ser una amenaza importante para Israel después de este momento. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos. Vean el atrevimiento. Ellos subieron todos para buscar a David. Y cuando David lo supo, él no les mostró temor, sino que descendió de la fortaleza y los buscó. Y vemos cómo se marca un antes y un después respecto a estos filisteos con Israel, ya que después de esta derrota dejaron de ser una amenaza para el pueblo de Israel. Vamos a leer ahora el capítulo 6, que este es un capítulo también muy conocido y es David intentando llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala
de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David vestido con efod de lino, y así David toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Jehová, y así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas y quienes has hablado. Wow. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Bueno, un capítulo extraordinario. Con Jerusalén como capital política, David se abocó en recuperar el arca de Dios para convertir la ciudad en el centro, en el centro espiritual de la nación. Eso era el anhelo y el deseo. Los detalles del traslado del arca a Jerusalén, recuerde que aparecen en los capítulos 3, vamos a verlos en el capítulo 3, en el capítulo 15 y en el capítulo 16 de Primera de Crónicas.
Habían pasado cerca de 70 años después de que el arca había sido llevada a casa de Abinadab, después de ser recuperada de manos de los filisteos. Baalá de Judá es el nombre cananeo de la ciudad de Kiriat Jearim, que era ahí donde estaba el arca después de haber sido entregada por los filisteos. Recordemos que el arca representaba la verdadera presencia de Dios. Por lo tanto, el nombre representa aquí toda la revelación de Dios sobre sí mismo. El arca era para la nación el centro del culto, la más sagrada de sus posesiones. Recordemos que en Éxodo capítulo 25 se prescribe cómo mover el arca sagrada. El arca del pacto era el tesoro nacional de Israel y este objeto era sumamente sagrado en la tierra y se guardaba por lo general en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Cuando el arca fue regresada a Israel después del breve cautiverio en Filistea, fue guardada en la casa de Abinadab durante 20 años. David vio cuánto fue bendecido Abinadab y quiso traer el arca a Jerusalén para que la nación entera fuera bendecida. El arca representaba la santidad de Dios y debía tratarse con especial cuidado y reverencia a la presencia de Dios. En medio de su regocijo, David y el pueblo no cumplieron con los requisitos establecidos. En lugar de llevar el arca con las varas como ordenaba la ley y en los hombros de los levitas, la colocaron sobre un carro que era tirado por bueyes y guiado por Usa y Ahío. Recordemos que ni aún los sacerdotes les estaba permitido tocar el arca o examinar el contenido de lo que había dentro del arca, porque era un contenido sagrado. Como el arca no estaba siendo trasladada de acuerdo al mandato de Dios, cuando surgieron las dificultades no hubo manera de hacerles frente. Si el arca hubiese sido llevada en hombros por los sacerdotes como estipulaba la ley, este suceso no hubiera ocurrido. Usa solo estaba tratando de proteger el arca. ¿Y acaso fue justa la ira de Dios en contra de Usa? Bueno, de acuerdo a Números capítulo 4, versículos de 5 al 15, el arca solo la podían mover los levitas, los cuales debían usar las varas para transportarlas. Nunca debía tocarse el arca. Tocar el arca era una ofensa capital bajo la ley hebrea. La acción de Dios iba dirigida tanto para David como para Usa. David colocó el arca en un carro siguiendo el ejemplo filisteo en lugar de seguir las órdenes de Dios. Usa, aun cuando fue sincero en su deseo de proteger el arca, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pecado al tocarlo. Mujeres, nosotras podemos tener muy buenas intenciones. Tal vez no habrá maldad en lo que nosotras queremos hacer. Pero si va en contra de lo que Dios ha establecido, no vamos a encontrar bendición ahí. No vamos a ser respaldadas. Además, Usa no nos dice que fuera un levita. Mientras que David buscó traer de nuevo a Israel a una relación con Dios, él tuvo. Vemos cómo Dios les recuerda a la nación y de una forma muy dramática que el entusiasmo debe ser acompañado por la obediencia. Mujeres, las buenas intenciones tienen que ser acompañadas con obediencia. Tenemos que obedecer lo que dice su palabra. La siguiente vez que David trató de llevar el arca a Jerusalén fue muy cuidadoso y vamos a ver que lo hizo de forma correcta. Usa fue sincero en su deseo de proteger el arca, pero lo trágico es que estaba sinceramente equivocado al desobedecer el mandato divino, lo cual demostró su falta de respeto hacia la santidad de Dios. Cuidémonos con nuestras intenciones, que nuestra sinceridad no esté equivocada, sino que sea obediente.
Obed-edom era oriundo de la ciudad levítica de Gat. Convenía que el arca permaneciera allí porque la orden de los levitas tenía entre sus deberes cuidar el arca en el tabernáculo sagrado. Entonces vemos como aquí David, ya en frío, con ese Ubicatex, como decimos popularmente en Costa Rica, con esa pastillita de Ubicatex, David recuerda que no era la forma correcta, que esto debían de hacerlo los levitas, que eran los encargados. Entonces él llega y dice, ok, tenemos levitas, tenemos la casa de Obed-edom, ellos pueden encargarse, ellos pueden, como tienen el deber, como lo había establecido Dios, el deber de cuidar el arca en el tabernáculo, entonces vamos a llevarla ahí. Y vemos cómo su casa resultaba particularmente bendecida con la presencia del arca. Vemos que David estaba enojado porque un hombre con buenas intenciones había muerto. Estaba triste, él estaba dolido, y porque sus planes de un regreso gozoso del arca se habían visto frustrados. Sin duda sabía que la falta era suya por haber transportado el arca sin el debido respeto. Después de que él se calmó, después de que se ubicó, hizo que el arca fuera colocado en este refugio temporal mientras esperaba ver si Jehová le permitía llevarla a Jerusalén. Esto además le dio tiempo a David para considerar la forma correcta en la que debía transportar el arca. El hecho de que Dios bendijera la casa de Obed-edom era una señal de que David podría tratar una vez más de mover el arca a Jerusalén. Vemos que los que llevan el arca, David encuentra la forma apropiada de trasladar el arca, esto es sobre los hombros de los sacerdotes. El símbolo de la presencia de Dios debe ser sostenido por seres humanos. David usa un efod de lino, que era un delantal sacerdotal, tal vez porque se trataba de una celebración religiosa, y David danzaba. Tal regocijo, literalmente danzar en círculos. En la danza tenemos danzas davídicas, que son danzas que se hacen en círculo, recordando este momento de David. Acompañaba todas las grandes victorias. Casi siempre son mujeres las que danzan y no los hombres, y menos un rey. Esto explica en cierto modo la molestia de Mical, aunque es obvio que lo que sintió por él fue un desprecio. Mical es la hija de Saúl, y aquí vemos cómo algunas veces el amor no es suficiente, especialmente si ese amor es algo menos que una fuerte atracción emocional que crece entre un héroe y una admiradora. Para Mical, la hija de Saúl, el valiente y joven David debió haberle parecido un sueño hecho realidad. Los sentimientos hacia este héroe gradualmente llegaron a ser obvios por los demás, y a la larga Saúl llegó a saber de su amor por David. Él vio esto como una oportunidad para deshacerse de su rival. Prometió la mano de Mical en matrimonio a cambio de que David triunfara en la imposible tarea de matar 100 filisteos. David sale victorioso y le lleva 100 prepucios por la mano de Mical. Saúl perdió una hija y David se volvió aún más popular entre la gente. El amor de Mical por David no tuvo tiempo de ser probado por las realidades de un matrimonio. El matrimonio tiene realidades, mujeres. Por el contrario, ella se vio envuelta en salvar la vida de David. Su mente rápida ayudó a que David escapara, pero le costó la ira de Saúl. Su separación de David, su padre la entrega a otro hombre, a Palti, pero a la larga David la logró recobrar. A diferencia de su hermano Jonatán, Mical no tenía la clase de relación profunda con Dios que la hubieran ayudado a atravesar estas dificultades en su vida. Por eso se volvió amargada. No pudo aceptar el regocijo que David tenía al adorar a Dios. Así que ella lo repudió, lo odió, y como consecuencia
nunca le dio a David un hijo. Más allá de sentir lástima por ella, mujeres, necesitamos ver a Mical como una persona que refleja nuestras propias tendencias. Cuán fácil y cuán rápidamente nos amargamos con los giros inesperados de la vida. Pero la amargura no puede cambiar las cosas malas que han sucedido. Y a menudo la amargura empeora nuestras situaciones. Por otro lado, la disposición de responder a Dios le da a él la oportunidad de sacar una bendición de las situaciones difíciles. Esa disposición consta de dos partes. Número 1, mujeres, de que pidamos ayuda y guía a Dios. Y número 2, que busquemos esa guía en su palabra. Mical amó a David y llegó a ser su primera esposa. Salvó la vida de David. Cuando fue necesario, actuó y pensó con rapidez, pero tenía sus debilidades. Cometió sus errores. Mentía bajo presión y se dejó amargar por las circunstancias. En su infelicidad, despreció a David por amar a Dios. Y es que de su vida aprendemos que nosotras no somos responsables de lo que nos sucede, pero sí de la forma en la que reaccionamos ante nuestras circunstancias. Desobedecer a Dios nos daña casi siempre a nosotros igual que a los demás. A Mical le vemos como una princesa y la esposa de un rey, hija de Saúl y Ahinoam, hermana de Abinadab, de Jonatán, de Malquisúa, hermana de Merab, esposa de David, y de Palti. Una mujer de la que podemos aprender muchísimo. Mical, su desdén por David probablemente no comenzó con la gran entrada que hizo David a la ciudad. Quizás pensó que era indigno preocuparse tanto con un culto público en un momento que no tenía importancia en el reino. O quizá pensó que no era digno de un rey mostrar tal emoción. Ella pudo haberse resentido con David por haber tenido que regresar con él y dejar a Palti. No sé qué pudo haber pasado por la mente de esta mujer, pero sea cual fuere la razón, esto que nació en su corazón, que sintió hacia su esposo, se convirtió en una difícil confrontación. Y Mical acabó siendo estéril por el resto de su vida. Mujeres, nuestra amargura, los resentimientos, si no se los entregamos a Dios, van a destruir nuestra vida, destruyen relaciones, destruyen matrimonios, destruyen hijos. Deben de ser tratados antes de que se conviertan en una guerra abierta. Mical se preocupó más por la dignidad del rey que por la autenticidad espiritual. Y esa reacción refleja más el carácter de su padre que el de su esposo. Y vemos cómo en la narración se refiere a ella en este pasaje como la hija de Saúl. Vemos las palabras de odio, de celos, de preocupación por la opinión de los demás. Y esto definitivamente evoca las actitudes de Saúl. Saúl vivió su vida preocupado por lo que los demás pensaban, por lo que los demás decían. Y lo único que lo llevó fue a la muerte. Por eso el Señor la humilla a esta mujer. Le cierra el vientre. Mujeres, guardemos nuestro corazón. Cuidémonos de la amargura, cuidémonos del resentimiento. Porque nuestro vientre espiritual se puede cerrar. Y vemos cómo el corazón de David se manifiesta en su intención de adorar y de glorificar a Dios. Las palabras de David resuenan, tienen que resonar en nuestro corazón. Porque fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. ¿Será que nosotras le podemos decir eso al Señor? Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante
de quienes has hablado? ¿Será que nosotros le podemos decir, Señor, yo me haré más vil por tu causa? No me importa, no importa lo que la gente diga. Yo lo único que quiero es danzarte. Yo lo único que quiero es glorificarte. Yo lo único que quiero es exaltarte a ti. Glorificar su nombre. Que este sea un anhelo en nuestra vida. Que este sea un deseo en nuestra vida. Decirle, Señor, me despojo de todo. Me despojo de mis títulos, me despojo de mis vestiduras reales. Me despojo de todo. Lo único que quiero es glorificar tu nombre, agradarte. Es lo único que quiero. Gracias, mujeres, por este tiempo. Doy gloria a Dios por la vida de cada una de ustedes. Espero que el Señor haya hablado a su corazón como ha hablado a mi vida. Pidámosle al Señor que Él nos examine, que en este día Él pueda quitar toda amargura, que Él pueda quitar todo dolor, todo resentimiento, que Él pueda traer sanidad sobre las familias, sobre los matrimonios, la relación. Mujeres, las que son casadas, cuidemos nuestra relación entre esposos. Construyamos relaciones sanas a la luz de la palabra. Vemos como el Señor una y otra vez nos muestra cuál debe ser el ideal de la familia, cómo debemos de vivir, cómo debemos moldear nuestro temperamento. Esto no se trata solo del hombre, se trata de nosotras también. Pidámosle al Señor que Él nos transforme en mujeres conforme a su corazón en el nombre de Jesús.